Bueno, vamos a lo que hoy día nos convoca, estos viajes y competencias por el control y sin duda la figura del capitán Cook, un hombre inmensamente importante, mucho más allá de lo que uno se imagina, uno siempre lo vincula con los viajes. Yo recuerdo la primera vez que fui a Whitby, salimos a caminar y allí arriba llegamos a la escultura, eso fue hace muchos años atrás, del capitán Cook. Yo en ese entonces no le conocía su historia, pero sabía que el capitán Cook era importante y que había una agencia de viaje, la primera agencia de viaje del mundo, que es creada en Inglaterra, toma su nombre, ¿ya? En el fondo, digamos, de esa idea del viajero, aunque va a ser Thomas Cook la agencia, pero el vínculo del apellido Cook con los viajes va a estar siempre atado. Una figura bien importante porque hemos visto todo lo que es ser en el fondo un self-made man. Y el capitán Cook es un self-made man, es un hombre de rigor, va a partir de súper abajo, va a llegar a ser parte por decisión, porque va a tener otras oportunidades en la vida, pero las va a desechar y va a tomar la decisión de enrolarse en la Marina Británica pensando, teniendo un plan de lo que él quiere hacer. Y su rigor lo va a llevar a ser ensalzado en vida y honrado por el trabajo bien hecho. Eso es una de las características que va a tener este personaje, quien va a hacer tres grandes viajes, donde prácticamente va a hacer tres vueltas al mundo, no va a alcanzar a hacer la tercera vuelta completa, porque en ese tercer viaje va a encontrar su muerte. Una figura que pasó a la historia y que alcanzó a ser famoso en vida, particularmente por ser de los primeros en publicar historias. Ya prontamente vamos a entrar en la línea, en este curso, de todo lo que es el origen de los relatos, de las novelas. De hecho, a mí me va a tocar, la próxima que me toca a mí, porque la próxima semana vamos a hablar de los jardines, pero después de eso me va a tocar a mí hablar de las mujeres, de dos figuras, más bien una que va a venir de la parte política, intelectual, como es Mary Wollstonecraft, pero la Fanny Burney sí va a tener que ver con el contar relatos, y la Bárbara va a hablar también de Jonathan Swift y el origen de la novela. Entonces, previo a la novela, estos viajes del Capitán Cook, estos diarios de vida, estos relatos, van a alcanzar fama en su propio tiempo, y van a ser la antesala de toda una serie de relatos de viajes que van a venir en adelante. O sea, el capitán Cook va a marcar el camino a figuras tan importantes como Alexander von Humboldt, y posteriormente Alexander von Humboldt va a marcar el camino a un Charles Darwin. Darwin va a llevar en su viaje el diario precisamente de Humboldt, ¿ya? Y a su vez los diarios de Cook son los que inspiraron ese género, podríamos decir, que son estos viajes. Viajes que además van a sorprender cuando el mundo era aún muy pequeño. Hoy día decimos que el mundo es un pañuelo, pero eso es hoy día. O sea, el mundo era las distancias, este es un mundo previo a la revolución industrial, unos cambios que se están gestando, pero efectivamente si nosotros pensamos que la primera circunnavegación la va a hacer Sebastián Elcano en el viaje de Hernando de Magallanes, y la segunda ya es en el marco de la apertura de las compañías comerciales digamos, de Inglaterra, que va a ser el caso de Francis Drake, que va a ser el segundo en dar la circunnavegación y la apertura, que es tremendamente importante porque eso implica la apertura del comercio internacional, y en este ciclo estuvimos viendo Holanda y la importancia del comercio, porque si bien uno piensa en esa era de los descubrimientos, en ese siglo XVI, esos portugueses dando la vuelta al África para encontrar la ruta del camino de las especies, y uno siempre tiene esa idea de por qué las especies y por qué que les gustaba alinear la comida. Las especies van a ser muy importantes y hay que considerarlo que son muy importantes no solo para sazonar, sino que para preservar principalmente los alimentos. En el mundo sin refrigerador, obvio que las especies tenían un valor fundamental. O sea, el mundo sin refrigerador es hasta ayer. Y cuando digo ayer, es ayer. O sea, si uno piensa en los padres, en nuestro, y ya si uno piensa a nivel de los abuelos, ya nos encontramos en un mundo que no podía preservar los alimentos. Y evidentemente que ese va a ser un gran tema. Entonces, el Capitán Cook es parte de este mundo
previo, pero que ya ha abierto el comercio, y que no solo se ha abierto el comercio, sino que comienza a competir. O sea, los portugueses que habían dado la vuelta a África se habían apoderado de una serie de rutas, y que por lo tanto van a implicar una permanencia portuguesa, a pesar de que Portugal no va a ser de los primeros en el juego del comercio. Portugal va a seguir teniendo un puesto, van a tener enclaves permanentes en Asia, en China, que van a seguir, digamos, teniendo una participación en ese comercio. O sea, cuando uno piensa en Japón, los primeros que llegaron a Japón fueron portugueses, los siguientes fueron los holandeses, que no llegaron a abrir a Japón, sino que llegaron a quedarse en Japón, admirados del Japón, viviendo un mundo japonés y comerciando, sí, pero estos viajes de esta generación van a ser viajes que van a empezar a incorporar los territorios, y si uno piensa ya en el siglo siguiente, van a ser viajes que van a obligar a abrirse al comercio. Si uno piensa nuevamente en el encuentro con Japón durante el siglo XIX, va a ser la apertura a cañonazos, literalmente. Así que el capitán Cook, el capitán James Cook, va a dar 3 vueltas al mundo. Estos son los viajes, un poco para que, ya les digo que imagínense cuánto tiempo estuvo, porque estos viajes no son cortos, ¿ya? Entonces aquí vemos precisamente la ruta de los 3 viajes. Digamos, el primer viaje va a ser en el fondo el viaje verde, que se va a quedar largo tiempo, va a partir desde el Pacífico, ya le vamos a contar. Luego va a tener el segundo viaje, que es el rojo, y el último es el azul, que es bastante largo y del que no va a volver, ¿ya? O sea, va a morir precisamente en las que en ese entonces se denominaban Islas Sandwich, particularmente porque el último viaje va a estar apoyado por el Isle of Sandwich, que hoy día en el fondo también nosotros vemos que Hawái, básicamente, ahí va a morir. Entonces, el capitán Cook es una figura importante para muchos lugares. A mí me llama la atención cuando uno ve la filacteria. Aquí uno se da cuenta que Martinica, las Maldivas, Ruanda, ¿ya? Es más, el Togo, el propio Estados Unidos, Canadá, por supuesto. O sea, pensemos que en el segundo viaje el capitán Cook va a ir con el James Vancouver. Y en el tercer viaje también, y Vancouver posteriormente va a explorar, porque ya James Cook va a explorar las costas canadienses, y Vancouver posteriormente va a volver, y de ahí viene el nombre de Vancouver hasta el día, en el fondo, de hoy. Por lo tanto, importancia en muchos lugares. Miren aquí un poco para que se den cuenta del nivel de la penetración, en el fondo, de la influencia digamos, del capitán Cook. Nueva Zelanda desde ya va a ser incorporada al Imperio Británico por el capitán Cook, lo mismo Australia, ¿ya? Dos incorporaciones muy importantes. Hoy día uno piensa en el mundo anglosajón, el Commonwealth, esto que nosotros hablábamos de esta ilustración escocesa que habíamos mencionado, que la ilustración escocesa había comenzado en Escocia, había permeado el Imperio Británico, y que esas ideas de la libertad se habían extrapolado a lo que nosotros denominamos el mundo anglosajón, y ese mundo anglosajón va a implicar tanto Norteamérica como, gracias al capitán Cook, Australia y Nueva Zelanda. O sea, va a tener una dimensión fundamental, ¿ya? Y evidentemente, así como va a tener fama en vida, va a ser retribuido. Vemos que sus barcos van a ser, digamos, copiados, tiene Lego, me encanta esto, encuentro que esto es Lego, y tiene también Playmobil, efectivamente, hay una línea de los Playmobil que efectivamente cuenta también de estas figuras históricas donde el capitán Cook también tiene un lugar. Este retrato que vemos aquí es la pobre mujer del capitán Cook, ¿ya? Ella es Elizabeth Cook, quien va a estar bastante poco con su marido, porque con esos viajes él va a estar embarcado casi toda su vida. Sin embargo, en algunos momentos no va a estar embarcado, y ella se va a encargar de que nosotros sepamos bastante menos de la vida del capitán Cook. Lo que ha sobrevivido son sus relatos de los viajes, que están, por supuesto, y de eso podemos contar, lo que aparece en documentos públicos respecto a la figura del capitán Cook, pero lo que no conocemos mayormente es el capitán Cook privado, porque cuando él muere, ella se encarga de quemar todas las cartas. Y quema todas las cartas con una rabia que tiene toda la razón, porque esta pobre mujer
va a enterrar entre viaje y viaje a varios de sus hijos, y este hombre nunca estuvo y nunca estuvo para apoyar. Por lo tanto, ella va a tener una rabia no menor, que va a sobrevivir. Es más, la idea siempre fue tener una cierta posición social, para poder vivir tranquilo. Sin embargo, cuando él alcanzó la posición social, para él era tan importante el mar, que ya en el segundo viaje estaba catapultado, estaba listo ya con una pensión para siempre, podría no haberse embarcado más, y aparece ese tercer viaje que va a ser el fatídico final del Capitán Cook. Entonces, primero vamos a ir contando su vida junto con los cambios que van a ir sucediendo en el tiempo, porque creo que desde la vida de él hace que sea más atractivo contar esta historia. Bueno, yo dije que es un self-made man. James Cook va a nacer el 27 de octubre de 1728 en Marton, en Yorkshire, en Inglaterra, en una familia campesina. Y por lo tanto, él va a ser hijo de un campesino que, en rigor, para la época podría no haber tenido una educación formal. Sin embargo, las tierras donde tenían en el fondo la casa ellos y a quienes trabajaban, también ellos, el señor de esas tierras, va a poner sus ojos sobre, en el fondo, el joven Cook, y lo va a, de hecho, le va a facilitar una educación. En un momento en que no existe todavía la educación primaria, por lo tanto las posibilidades, hay que comprender que esto que haya tenido una educación formal no es la tónica, y no es la tónica en general. O sea, la mayoría de las personas no iban al colegio, tenían una educación particular, digamos, en sus casas, y una persona, hijo de un campesino, generalmente su educación en el campo era el oficio del padre. Aquí vemos precisamente el registro de bautizo en Yorkshire, ¿ya? Y de hecho algunos biógrafos han planteado de que, siendo joven, probablemente este lugar donde nació en Marton inspiró lo que va a ser después. Esta es una vista desde una colina. En Inglaterra no hay directamente montañas, pero él salía a caminar y seguramente subía a alguna colina y veía este mar al fondo con las embarcaciones, y que para algunos biógrafos dicen que ya tempranamente él habría visto, y yo creo que no, yo creo que simplemente van a presentarse las oportunidades y el Capitán Cook las va a saber tomar. Ya esta era la casa donde después va a crecer. Así que efectivamente hoy día son museos porque es una figura importante, y va a ir al colegio. Este es el pueblo, o sea, un pueblo de una calle, o sea, estamos hablando que esto es el campo, donde va a tener una cierta educación formal. Posteriormente, siendo todavía adolescente, se va a emplear en Stythes, en un pueblo cercano, en el fondo trabajando a través del tema mercante, que era lo que estaba de moda, y aquí iba a trabajar con un mercader, y va a vivir en el fondo, en el fondo con William Sanderson, que está en la casa. Es una casa tampoco, digamos, con demasiada, digamos, lujos para nada, sino que él va a partir de cero, va a aprovechar lo que había aprendido, va a ser muy riguroso, y va a iniciarse en todo lo que es digamos, el mundo mercante, el comercio que estaba, digamos, ahí. Y obviamente en Saiten, ahí aparece este Capitán Cook, para que vean lo importante, que está en todas partes, este joven que básicamente llegó a este pueblo. Y así va a llegar a Whitby. Este es Whitby, un pueblo en Yorkshire, que es muy famoso particularmente por la novela Drácula. Drácula, o sea, Bram Stoker veraneaba en Whitby, y va a poner este pueblo como el lugar donde llega la bestia, ¿ya? Y por eso muchas veces era un lugar de veraneo, principalmente en el mundo victoriano, pero pensemos para este periodo georgiano, todavía era un pueblo bastante menor, pero un pueblo de pescadores que tenía una abadía antigua, que ya estaba en ruinas desde la época de Enrique VIII, pero que había sido un lugar digamos, importante en el periodo medieval, ¿ya? Esta abadía que estaba en ruinas ya para la época del Capitán Cook, y que sigue estando en ruina, y que tiene básicamente esa visión gótica que va a hacer que Bram Stoker se inspire para poner aquí como el lugar donde llega Drácula. Pero aquí vemos que hasta el día de hoy es un lugar de navegación, de pescadores, y aquí va a llegar a trabajar nuevamente y a vivir. Va a entrar como un armador, como aprendiz,
¿ya? Este armador va a ser muy importante, John Walker, porque estamos hablando de un adolescente. De hecho, hoy día cuando uno va a Whitby, la casa de John Walker es el museo del Capitán Cook, y que básicamente muestra que aquí aprendió el rigor. Este John Walker era un cuáquero y que tenía un sentido del deber, un sentido de lo bueno, de cumplir, del trabajo bien hecho, y todo eso va a pasar al Capitán Cook. El Capitán Cook va a hacer una carrera de formación y no solo de aprendizaje con John Walker. En el fondo, aquí es donde va a vivir probablemente. Yo me imagino que aquí va a haber vivido en la última ventana, de hecho así lo piensan, y otra vez los biógrafos plantean que veía el mar y que básicamente esto lo inspiraba. De hecho, tras trabajar varios años con Walker, Walker le va a ofrecer en el fondo el cargo de capitán de una embarcación mercante. O sea, a él le gustaba el mar, le gustaba el comercio, le ofrecen ser capitán de una embarcación mercante. Sin embargo, ya el capitán Cook había decidido, y viendo cómo funcionaba, de que él quería iniciar de cero. O sea, ya tenía la posibilidad de ser capitán de una embarcación. Sin embargo, él quería, en el fondo, entrar a la Royal Navy, ¿ya? Y por lo tanto, va a irse, va a dejar esta posibilidad. Esta es la casa, este es el museo que nosotros vemos hoy día, donde básicamente creció y se forjó, y esta es una visión de Whitby en este periodo. O sea, es bastante más pequeño de lo que vemos hoy día del Whitby. El Whitby de hoy tiene muchos edificios que son victorianos, o sea, corresponden al siglo XIX, pero era un pueblo bastante más pequeño que lo que vemos hoy. Pero aquí vemos esta litografía que nos muestra este Whitby, en el fondo pequeño, pero con la embarcación. O sea, es una entrada de puerto importante. Y por lo tanto, la vida del Capitán Cook, que en Whitby, arriba, cuando uno sube, porque en el fondo, ¿cuál es la belleza de Whitby? Aparte de lo pintoresco, de las embarcaciones, del pueblo, es que tiene niveles, y en la parte superior de Whitby, donde están las grandes casonas victorianas arriba, está precisamente la escultura del Capitán Cook. Entonces aquí vemos los lugares en los que estuvo, aquí en el fondo, primero en Marton, la casa donde nació, ¿ya? Pasó por Great Ayton, por Staines, y por Whitby, ¿ya? Y obviamente los barcos, ¿ya? Y va a llegar a Londres, y en Londres también está, ahí precisamente todo lo que es hoy día cerca del Almirantazgo. Ahí está el Capitán Cook, y va a llegar a Londres. Piensen en este joven que precisamente se va a enrolar en la Royal Navy, que va a tener que hacer una carrera. Y por lo tanto, después de 2 años de hacer una carrera, o sea, él ya tiene una decisión tomada, es de decisión, y eso es la formación también que le va a dar este cuáquero. No tenía los contactos, no tenía en el fondo, sino que todo lo que va a hacer en su carrera, digamos, en la Marina, va a ser por sus propios méritos. Y de hecho, después de 2 años va a lograr ser capitán, y ahí lo van a terminar mandando a Canadá. Ya Canadá tiene mucho vínculo con el Capitán Cook, no solo en sus viajes, no solo en sus exploraciones de la costa oeste, sino que también en el descubrimiento de un modo distinto de su propio territorio. El Capitán Cook va a llegar en 1756 a Canadá, en un momento en que se está peleando precisamente la Guerra de los 7 Años. Esta guerra, en el fondo, que se denomina la guerra francesa indígena, en el fondo, The French and Indian War, en un momento en que el Reino Unido va a entrar de lleno contra Francia y un poco tratar de achicar. De hecho, va a ser una guerra exitosa que va a terminar achicando muchísimo la presencia francesa, y eso explica el por qué parte de Canadá va a pasar a ser parte británica. Pero va a llegar en este momento, ¿ya? Y de hecho va a llegar a la zona de Nueva Francia, o sea, todavía en 1758, y aquí en el fondo se va a encontrar, y aparte de la guerra, donde hay una ciudad sitiada. O sea, le va a tocar llegar precisamente a este conflicto. Pero él tenía una misión, y esa misión era trabajar ayudando a Samuel Holland, con quien va a trabajar haciendo mapas. ¿Ya? Su trabajo era muy riguroso, y por lo tanto va a conocer a Samuel Holland, que va a ser uno de los personajes importantes que van a hacer los mapas de Canadá, y ahora digo de la costa este. Holland había empezado a trabajar con unos instrumentos que permitía poder dibujar las costas sin tener que recorrer todo, sino que con un instrumento que se llama la aliada. ¿Ya? Y por lo tanto tenía este instrumento que le permitía mediciones más precisas.
¿ya? Y por lo tanto va a empezar a trabajar con Holland, va a aprender a usar estos instrumentos, y de hecho Holland es el primero en hacer estos mapas, ¿ya? Que van a ser los primeros mapas más certeros de la realidad, y los mapas van a ser tremendamente importantes, así como la competencia en los viajes va a tener que ver también con quién tenía mapas disponibles, y ahí también otra vez el capitán Cook va a jugar una labor muy importante. Y vemos la escultura de Holland, precisamente a quién se le debe. Vemos aquí los mapas de Halifax, entre otros los mapas del puerto de San Pedro. Y aquí, efectivamente, esta biografía habla de Geoffrey Lockett, habla de el capitán Cook, dice en el fondo, una Atlante, en el fondo en Canadá, un aventurero y un hacedor de mapas. Estos son los mapas del capitán Cook, de la zona, están. Y precisamente él se va a dedicar a trabajar, hacer mapas, pero en el marco de la guerra, el capitán Cook, que había aprendido a usar los instrumentos y que era tremendamente dedicado, va a hacer una medición fundamental. Esta es la entrada al río San Lorenzo. El río San Lorenzo es un río muy complejo, y precisamente en la guerra uno de los puntos más importantes era poder tomar la ciudad de Quebec. Pero el gran problema es que el río San Lorenzo es un río muy difícil de navegar, que tiene rápidos, y básicamente los mapas habibles que tenían identificados los rápidos, no estaban en manos de los ingleses. Y por lo tanto, las posibilidades de perder las embarcaciones en el río San Lorenzo eran totales y absolutas, y el capitán Cook se va a dedicar a medir, no solamente con los instrumentos, sino que además va a inventar un sistema para poder medir las profundidades, con un peso en el fondo y con una pita, o sea, con gran dedicación, parte por parte, y va a lograr hacer los mapas del río San Lorenzo, identificando dónde están los rápidos. Y una vez que hace esa labor, que cuando nosotros lo describimos suena algo simple, pero esto es algo tremendamente dedicado, que implica gran cantidad de horas hombre, pero que es determinante y va a ser determinante para el triunfo de los ingleses en esta batalla que se conoce como la batalla de Quebec, ¿ya? Y precisamente debido a los mapas que va a entregar el capitán Cook, a el almirantazgo, le va a permitir que los ingleses puedan navegar en el río San Lorenzo sin que sus embarcaciones sean destruidas, y por lo tanto va a permitir finalmente la toma de la ciudad de Quebec. ¿Ya? Entonces aquí vemos la toma de Quebec, la llegada de los ingleses que van a poder navegar saltándose los rápidos del río San Lorenzo, y que van a poder llegar a esta ciudadela amurallada que tenían los franceses. Hay que decir que la ciudad de Quebec es una belleza, era una belleza entonces, una ciudad totalmente georgiana, una ciudad preciosa, digamos, de este periodo. Nosotros hablamos de georgiano para este periodo, evidentemente es una ciudad que tiene un tinte muy europeo, muy francés. Me atrevo a decir que es la ciudad más linda de América, ¿ya? Y aquí está el fuerte, que evidentemente es, pero aquí vemos esta vista de la Nueva Francia con esta ciudad de Quebec que era, es una belleza. Y aquí va a quedar, después de la toma, bastante destruida, como pueden ver. Esta es la toma de Quebec, y que posteriormente, esto aquí hay fuego, va a haber en el fondo una toma y luego va a venir esa reconstrucción. Pero esto va a ser un éxito, porque debido a las acciones del capitán Cook, eso va a permitir que ganen en esta guerra, una guerra determinante que va a cambiar la fuerza en Norteamérica, que además va a endeudar, a Francia en el gobierno de Luis XV, que ya habíamos visto que, recordemos las finanzas, cuando hablamos de John Law, que la situación financiera no era buena, precisamente cuando él era niño, en la época del Duque de Orleans. Imagínense que esto ya era con Luis XV grande, y por lo tanto eso, va a tener más complicaciones económicas que posteriormente se van a seguir arrastrando. O sea, si pensemos que Luis XVI va a terminar apoyando a Benjamin Franklin, en las guerras de la independencia americana, particularmente porque tenía sangre en el ojo por la guerra de los 7 años. Y eso va a hacer cavar finalmente las profundidades de su tumba, porque debido a esos problemas financieros que ya eran totalmente endémicos e irremediables, se va a provocar o producir finalmente la Revolución Francesa.
Entonces, en 1700, perdón, esto no es 1800, es 1760, vuelve a Londres y se va a ir a vivir a una zona, la zona del Mall, cerca del almirantazgo. Había logrado una buena cosa, pero evidentemente él quería tener un puesto. Y aquí vemos este Londres, esta vista de Londres, un Londres que ya lo habíamos visto con Adam Smith. Recordemos que hablamos del comercio, del intercambio, de que la ciudad de Londres es una ciudad que es un mercado desde el que se reparte, en el que se transa el imperio que ya está gestándose, la presencia de este imperio que se ha ido construyendo desde las compañías comerciales, va a tener que ver, sobre todo en este periodo, viendo quién tiene más presencia en distintos lugares. O sea, pensemos que en este momento ya el comercio está instalado, por ejemplo, en la India, pero en la India digamos, en este periodo van a haber presencia de portugueses, presencia de holandeses en el sur, de franceses y de ingleses, y que están compitiendo codo a codo por distintas regiones, pero poco a poco en el tiempo los ingleses van a ir ganando más postura. El interés por el comercio, por lo tanto, una ciudad donde suceden cosas, donde se transa, en el fondo pensemos en que ya habíamos hablado de las compañías, de las acciones, y por lo tanto la banca, que va a ser algo que va a mover a esta ciudad. O sea, aquí vemos todas estas caricaturas que nos muestran estas miserias de Londres, estos tumultos, podríamos decir, urbanos. O sea, en Londres sucedían muchas cosas y por lo tanto el capitán Cook ahora con una cierta posición llega a Londres, y es más aquí, en esta llegada a Londres, conoció a la hija de un tabernero en un pub. Obvio, en un pub se conocen muchas cosas, y decidió, por lo tanto, proponer matrimonio a la hija del tabernero. Aquí pongo un pub cualquiera, que además tiene una estructura de pub, digamos, que correspondería a la época, generalmente había un patio interior, y allí es donde van a ser, de hecho, hasta los teatros, ¿ya? Y va a conocer, en el fondo, a esta Elizabeth, con quien se va a casar, ¿ya? Y se va a ir a vivir a la zona de Mall, ¿ya? Para estar cerca del almirantazgo, pero aquí vemos las distintas zonas de Londres, y obviamente con el Támesis, que es esta gran carretera, una carretera importante, donde él se va en el fondo a instalar, ¿ya? Y de hecho lo van a llamar del almirantazgo, y debido a su acción en Canadá, lo van a nombrar cartógrafo. O sea, el capitán Cook va a iniciar haciendo algo tremendamente útil para todo lo que es la exploración, para abrir las puertas. Los mapas eran fundamentales, los mapas implicaban poder de control, ¿ya? Parte de eso que habíamos hablado en la primera clase, de controlar, de dominar la naturaleza. Los mapas son tremendamente esenciales, y el capitán Cook había demostrado destreza y ser metódico, porque una cosa es la destreza y otra cosa es que el mapa tiene que ser preciso y perfecto. Y por lo tanto lo van a contratar como cartógrafo real. Así que ya tiene un puesto dentro del almirantazgo, y aquí vemos esta vista de Londres, un Londres lleno de embarcaciones que se mueve por el comercio. Y lo van a mandar de vuelta a Canadá. Así que nuevamente Canadá va a estar vinculado a su vida, así que se merece la estampilla sin lugar a duda. Y va a estar en el fondo en Terranova, donde de hecho va a hacer todos los mapas. Este es el mapa de Newfoundland de el capitán Cook. Él es el primero en hacer un mapa, que miren por favor el detalle de las costas. Pensemos que aquí no hay Google Earth. Y eso es lo que es impresionante. No hay Google Earth, no hay posibilidad de levantarse para ver esto desde arriba. Esto es hecho en la costa y con una rigurosidad de ir costa por costa con la medición. O sea, ¿cuánto tiempo tiene lograr un mapa como este? Muchas horas, definitivamente horas hombre. Y el capitán Cook, bueno, va a estar en estos trabajos, pero no solamente en el trabajo de la medición, sino que en el fondo en la exploración. Aquí lo vemos precisamente en el Nuevo Mundo, donde además va a llevar en el fondo, Wilson, que estaba con él, llevaba un cuaderno de la flora y la fauna, y que junto este concepto de la exploración. El capitán Cook hace los mapas y otros exploradores están descubriendo, desentrañando los secretos, podríamos decir, de la naturaleza. Y por lo tanto, estos son los dibujos de Wilson
en el fondo, las especies nuevas que comienzan a encontrar. Este es el espíritu de lo que hemos hablado en todo este curso, este es el afiche de nuestro curso, la ilustración, ese control, dominio, ¿no es cierto?, de la naturaleza, ese concepto de medir, de controlar, ¿ya?, la naturaleza. Y además toda esta idea, que ya la habíamos visto, ¿se acuerdan cuando vimos a Boyle? Ahí está la bomba de vacío de Boyle, cómo esto había permeado a la sociedad, a las personas normales. Estaba de moda tener un mapa, estaba de moda tener un instrumento, estaba de moda mirar las estrellas, entre otras cosas, porque estamos precisamente en ese momento de que medir implica el control, el dominio, y por lo tanto el medir todas las cosas, el básicamente robar esa luz que es muy decidor, que a comienzos del siglo XIX, cuando Mary Shelley escribe Frankenstein, le ponga el Prometeo moderno, porque es robarle la luz a los dioses, y a controlar, dominar el mundo. Y justamente aquí se va a dar un momento en que se venía una alineación del planeta Venus. ¿Ya? Todos hablaban de esta alineación que se iba a producir y que era una oportunidad de medición fabulosa, y por lo tanto van a llamar al capitán Cook para asignarle ir a un lugar del Pacífico, porque supuestamente este efecto se iba a ver muy bien desde el Pacífico. Entonces la orden digamos, real era viajar, financiado por supuesto, al Pacífico, buscar un lugar donde instalarse en el Pacífico. Él va a elegir muy bien, se va a quedar en Tahití, y desde ahí medir esta alineación de Venus. Así que va a partir en su primer viaje, que su encargo era medir esta alineación de Venus. Le van a entregar una embarcación que va a ser el Endeavour, que este generalmente es el que se conoce como el barco del capitán Cook, pero es el barco de su primer viaje, porque después va a manejar, digamos, va a capitanear otras embarcaciones, ¿ya? Pero el Endeavour es su primer barco, que si ustedes ven, no es un barco demasiado grande, ya pensemos en cuánto tiempo va a pasar embarcado. El primer viaje va a ser súper largo, porque el primer destino va a ser esta medición, donde él va a elegir Tahití, pero posteriormente va a tener otra orden que la tenía que abrir una vez que terminara esa misión, y por lo tanto tenía otra misión que continuaba, digamos, a continuación. Por lo tanto, es importante dimensionar lo que es este barco con la cantidad de tripulantes, que por supuesto es más grande que una carabela, pero también el tiempo de embarcación que van a tener aquí es bastante mayor que los viajes de Colón. O sea, es una embarcación no muy grande, con una cantidad de marineros no menor, donde además el propio capitán Cook no va a tener digamos, la cabina del capitán más importante. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, esta va a ser la ruta del primer viaje. O sea, van a partir de Plymouth, ¿ya? Y van a ir por toda la costa digamos, de América, dando la vuelta, van a pasar por nuestro territorio para llegar en el fondo a Tahití, donde se van a quedar. Aquí van a hacer la medición y posteriormente a eso van a continuar dando la vuelta al mundo, llegando a Nueva Zelanda, donde se van a quedar largo tiempo, va a explorar, ya le voy a explicar todo esto, todas las costas australianas, va a determinar que en el fondo es una isla, lo mismo que Nueva Zelanda, porque ahí vamos a hablar de que lo que él tenía que buscar era el continente del sur. Va a volver por el sudeste asiático, dando la vuelta por África, y finalmente va a volver. Así que no es menor en tiempo lo que va a hacer. Así que este va a ser su primera vuelta al mundo, que va a ser en 1768. Esta es una réplica del Endeavour, que de hecho hoy día se hacen las réplicas de muchos barcos, y de hecho se han hecho las travesías de hacer las vueltas al mundo en esas embarcaciones. O sea, el Golden Hind, que está en Londres, cerca del The Globe, es un barco hecho hace no tantos años, pero que hizo ya la travesía de Francis Drake completa. ¿Ya? Y obviamente que en Endeavour eso también lo hicieron igual, como si fuese la embarcación, y que evidentemente también es hacer la travesía. Y en este viaje, buscando también
apoyo financiero para este viaje, se va a subir algunos personajes. Aquí en este cuadro aparecen varios personajes importantes, donde va a estar está el Capitán Cook, por supuesto, pero también está la figura que va a acompañar al Capitán Cook y que después se va a convertir en uno de los hombres importantes, probablemente la próxima semana, cuando, cuando Guillermo hable de los jardines, va a mencionar a esta figura, Joseph Banks. ¿Ya? Joseph Banks va a ser uno de los grandes botanistas importantes británicos, pero para este entonces Joseph Banks no era conocido. ¿Ya? Y no era conocido porque era un millonario, amateur, que le gustaba la naturaleza y que quería hacer un viaje y que por lo tanto va a pagar un pasaje carísimo por ir en el viaje del capitán Cook. ¿Ya? Y es más, por esa razón el capitán Cook no va a tener la cabina del capitán, porque Joseph Banks va a pagar un equivalente a un precio de ir a un viaje a la luna hoy día, o sea, va a pagar carísimo. Y eso va a permitir o va a ayudar a financiar el viaje. ¿Ya? Así que efectivamente, Joseph Banks en este entonces era un amateur, pero que va a aprender muchísimo por la experiencia y luego se va a convertir en uno de los hombres que va a promover, va a llegar a ser en el fondo presidente en el fondo de las sociedades botánicas, va a ser un gran botanista, va a ser uno de los fundadores de todo lo que son los Kew Gardens y todas digamos, esos parques botánicos, va a ser probablemente el padre de lo que es el botanismo como tal, así que un hombre muy importante. De hecho, Banks, posteriormente, va a ser visitado más adelante, cuando ya es famoso, por el propio Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt, cuando va a hacer su viaje, cuando ya ha decidido y ha heredado una fortuna, porque Humboldt va a heredar una fortuna una vez que muere su madre, y por lo tanto decide gastar su fortuna en su sueño, que es hacer este viaje, va a ir primero a Londres a entrevistarse con Joseph Banks. Así que Banks ya era una figura muy importante. Y eso fue porque Humboldt conoció a un personaje que había viajado con el capitán Cook en su tercer viaje. ¿Ya? Y él le hace el contacto para conocer a Banks. Así que Joseph Banks en este entonces está partiendo, millonario, 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 le interesa, financia parte del viaje, así que va a partir en este viaje. El capitán Cook va a mostrar un liderazgo importante, va a llevar sus cuadernos, estos son sus diarios de viajes, que obviamente después los va a publicar y que van a inspirar a cuantos viajeros posteriormente, donde va a contar todas las cosas incluso del día a día, que no es menor. ¿Ya? Y una de las cosas importantes en su liderazgo es que el gran temor de todos los marineros siempre es el escorbuto. Y precisamente el capitán Cook, que no entendía científicamente lo que era el escorbuto, había inventado que el repollo en vinagre podía ayudar al escorbuto. Y básicamente va a llevar en el barco, a hacer llevar repollo en vinagre, en barriles, pero como sabían muy mal el repollo con vinagre, les va a poner, para que tengan un mejor gusto, cáscaras de naranja. ¿Ya? Y en realidad eso es lo que va a hacer, lo que va a permitir que en los viajes del Capitán Cook, que no son pocos, los marineros no van a sufrir de escorbuto. El escorbuto era el gran tema. Ahora, como esto era muy malo de comer, el Capitán Cook va a mostrar un liderazgo eh, porque va a usar la diplomacia y podríamos decir incluso la gente va a terminar comiendo este repollo feliz, porque ¿qué es lo que hacía él? Él invitaba a la tripulación y los iba turnando a comer en la cabina del capitán. Entonces, por distintos días los iba invitando, distintos horarios, a cada uno y la gente iba. Y en la cabina del capitán servía el repollo con vinagre, en el fondo con cáscara de naranja, que evidentemente pasaba a ser, aunque lo encontraran malo, snob, podríamos decir, esto es lo que se come en la cabina del capitán, o sea, me dieron repollo, o sea, finalmente todos comían repollo. Y esto, que era una intuición, pero una intuición inteligentemente hecha, porque él podría haber dicho, todos comen repollo y probablemente alguno no habría comido, pero el hecho de servirlo en la cabina del capitán va a cambiar la realidad. Este es el Endeavour, hoy día la copia,
pero un poco para que hagan y dimensionen, o sea, ahí están los comedores, ¿no es cierto? Y el comedor del capitán, aquí es donde servían el repollo, ¿ya? Para todos, y iba rotando a la tripulación. ¿Ya? Van a pasar por Río de Janeiro, van a pasar por Tierra del Fuego, así que aquí también están los dibujos. Todos estos viajes no solamente iba Joseph Banks, sino que iban los dibujantes, era tremendamente importante llevar los dibujantes. Esto es como que alguien haga un viaje hoy día y tiene que llevar al community manager para que haga las redes sociales, porque si no postean o no sacan las fotos, no existe el viaje. Bueno, aquí más que la fotografía, no había fotografía, por supuesto, son los dibujantes, porque había que contar esta historia e ir dibujando. Así que van a llegar finalmente, en el fondo, en este viaje, van a llegar a Tahití. Cuando llegaron a Tahití, no lo podían creer. Y aquí hay una cosa bien importante porque el capitán Cook va a tener un rigor, recordemos que fue educado por este cuáquero, del sentido del deber. Y una de las cosas que le va a molestar precisamente va a ser la actitud de sus marineros cuando llegan a Tahití. Van a llegar a Tahití, los habitantes de las islas van a ser tremendamente amistosos, las mujeres también, y por lo tanto varios se van a entregar a los placeres. Y el capitán Cook estaba inmensamente molesto porque en el fondo él tenía una misión, tenía un deber, tenía que armar el fuerte Venus que van a construir, porque recordemos que él había viajado al Pacífico precisamente para poder hacer las mediciones. Entonces, mientras sus marineros estaban mucho más preocupados de asistir a los bailes estos son los dibujos originales de Sidney Parkinson. Sidney Parkinson es el dibujante que era jovencito, tenía 20 y tantos años, que va a viajar con ellos en este viaje, que hace todos estos dibujos mostrando también podríamos decir, la amistad y podríamos, la actitud, digamos, amistosa de la población y de las mujeres también. Y por lo tanto, todos se van a entregar a los placeres de la carne, literalmente, y el capitán Cook va a estar indignado, literalmente indignado. ¿Ya? Entonces aquí vemos también estos bailes que obviamente van a tener, van a alimentarse bien, porque después de un viaje, independiente que llevaran provisiones, estar en suelo firme, evidentemente era algo diferente. Entonces, va a darles un cierto tiempo, pero estaba muy molesto porque lo que él quería era rápidamente entrar a lo que, la razón del por qué habían hecho el viaje. Sidney Parkinson también se va a dedicar a dibujar el ambiente, a dibujar los habitantes, y estos van a ser tremendamente importantes porque todo esto van a aparecer en los libros posteriormente que van a publicar. Y eso es lo que va a inspirar, por ejemplo, al propio Alexander von Humboldt cuando veía estos viajes, esta gente exótica, estos lugares fascinantes, ya que evidentemente abría el apetito y la imaginación. Bueno, va a tener que hacer la medición del tránsito de Venus, y aquí se va a producir un efecto, o sea, el capitán Cook va a tener todo el rigor que siempre tuvo para medir todas las cosas y para hacer sus mapas, pero no va a poder tener el cálculo perfecto del momento de la alineación, precisamente porque se va a producir en el fondo un efecto en el que el momento preciso no lo va a poder calcular con la precisión que él necesitaba, y se va a sentir muy frustrado. O sea, independiente que va a registrar el registro y lo va a hacer con toda la capacidad necesaria, va a sentir que falló. ¿Ya? Y en ese sentido se va a sentir muy frustrado porque se ve una doble línea precisamente en el momento en que se produce este efecto. Se va a dedicar, y aquí están los mapas del capitán Cook, a hacer los mapas de Tahití, ¿ya? Un poco premio de consuelo. Ya que estoy aquí, va a hacer en el fondo todas estas mediciones, y ahí va a abrir el sobre que venía con el segundo mandato, después de medir la alineación de Venus. El segundo mandato era un sobre que, otra vez, uno se pregunta si a uno lo mandan a una misión así, el sobre está guardado, las posibilidades de que uno no abra el sobre antes son pocas. Bueno, el capitán Cook no lo abre. Lo abre una vez que ya se ha cumplido el momento en que puede abrirlo, y ese sobre venía con el mandato de explorar y descubrir la Tierra Australis. ¿Qué es la Tierra Australis? Bueno, la teoría suponía, desde los antiguos, de que si había una masa terrestre tan abundante en el hemisferio norte, debía haber una masa abundante en el hemisferio sur,
porque de lo contrario esto no se podía en el fondo ajustar, podríamos decir, la Tierra tendría que perder su balance, y por lo tanto la Tierra Australis era algo que se proyectaba como inmenso. ¿Ya? De hecho, la Tierra Australia existe, es la Antártica, pero no tiene las dimensiones que en todos estos mapas aparecen, porque efectivamente no hay la misma cantidad de tierra a un lado y otro y no hay problema de balance. ¿Ya? Entonces, se le ordena aquí que vaya en busca de la Tierra Australis. Ya había habido exploraciones de parte de los holandeses, particularmente la exploración de Abel Tasman, había dicho haber llegado a la Tierra Austral. Y de hecho esos territorios donde él llegó, que tienen su nombre, Tasmania, había quedado en duda porque no había hecho la exploración suficiente para asegurar de que lo que había encontrado Tasman era realmente la Tierra Australis. Y por lo tanto sí había dejado la interrogante sobre la mesa, y por lo tanto el capitán Cook va a sentir una fascinación por esta búsqueda. Y por lo tanto la búsqueda de la Terra Australis va a ser la segunda, digamos, lo que le van a encomendar, y va a partir nuevamente con el Endeavour desde Tahití con las provisiones y cargado en provisiones. O sea, Tahití le sirvió para medir y para abastecerse para esta nueva misión. Y ahí va a partir, obviamente, con Banks, y Banks había pagado, ya les dije, una fortuna, 10.000 libras de la época, ¿ya? Y de hecho, él estaba fascinado con este viaje, y ya en Tahití estaba fascinado con todas las especies botánicas que había descubierto, y de hecho en este viaje se van a llevar a un nativo que había empezado a trabajar con el capitán Cook, que se llamaba Tupaya. ¿Ya? Tupaya, que hablaba obviamente el idioma de Tahití, y que poco a poco van a ir entendiéndose y llegando a una buena forma de comunicación. Le va a explicar mucho de la isla, lo va a ayudar a hacer los mapas. Además, Tupaya había navegado alrededor de las islas en Tahití y conocía el territorio y sabía dónde había más islas, y por lo tanto el capitán Cook estaba muy fascinado con la ayuda de Tupaya, que va a ser de interlocutor, que va a aprender algo de inglés y al revés también. Aquí está el capitán Cook con Banks, observando la flora y la fauna de Tahití con obviamente impresión. Aquí está representado Tupaya, y Tupaya con el capitán Cook, que van a forjar una amistad. ¿Ya? De hecho, Tupaya le va a indicar, son los mapas de Tupaya, que le va a decir dónde están las islas, cómo tiene, y que en el fondo esto no tenía la rigurosidad científica, pero sí tenía en el fondo los viajes experimentales en canoa. ¿Ya? Y de hecho, el propio capitán Cook, después de viajar con Tupaya y cuando llega a Nueva Zelanda, va a llegar a la conclusión de que el poblamiento americano se tiene que haber hecho por las islas. ¿Ya? O sea, toda esa idea de las teorías hoy día que existen del poblamiento americano, no solo por el estrecho de Bering, sino que también por las islas. Y eso lo va a concluir particularmente por Tupaya. Y por Tupaya porque Tupaya hablaba el idioma de Tahití. Sin embargo, cuando Tupaya llega con el capitán Cook a Nueva Zelanda, los nativos de Nueva Zelanda comprenden el idioma de Tupaya. No hablan el mismo idioma, sin embargo, hay una raíz común, y eso lo va a llevar idiomáticamente a concluir que habría habido digamos, un viaje desde las islas que tenía un patrón común, básicamente. Entonces, el capitán Cook todo esto nos cuenta, por eso sabemos, porque en su viaje él va contando este diario, y que nos va contando su amistad con Tupaya, su aprecio, en el fondo su impresión, porque además aprenden a comunicarse, o sea, cuánto tiempo pasaron juntos, aprender el idioma de uno y otro. Ahí está precisamente una de las entradas del diario, está la letra manuscrita del capitán Cook, bonita letra, por supuesto. Esta gente hacía caligrafía de todas maneras. ¿Ya? Entonces, aquí en el fondo van a este viaje. El capitán Cook en el fondo tenía la idea de encontrar la misión más bien de encontrar la Tierra Australia, aunque el capitán Cook creía que esa Tierra Australia no existía. ¿Ya? Y como yo les comentaba, ahí está Abel Tasman, que había viajado durante el siglo XVII, ya en el periodo de oro holandés, había viajado, había llegado a Nueva Zelanda,
y había llegado a Tasmania, ya, que se llama Tasmania por Tasman, ya, y que luego había vuelto, pero según él esto podría haber sido, no dio la vuelta, por lo tanto no tuvo certeza de que esto fuera una isla. No tenía el rigor del Capitán Cook, pero esto tampoco tenía el rigor porque eran momentos distintos. El momento del Capitán Cook es un momento mucho más científico, donde precisamente el medir implica un cierto poder. Bueno, y van a llegar a Nueva Zelanda, que va a ser un lugar clave para el Capitán Cook. Ahí está también la escultura del Capitán Cook en Nueva Zelanda. Cuando llegan a la playa, de hecho, se va a encontrar con un grupo de nativos comandados por Timaru, que va a ser, de hecho, se va a producir el primer jaca. ¿Ya? Imagínense los marineros del Capitán Cook y se bajan en el fondo a la playa y aparecen estos nativos que hacen este baile guerrero que tiene que haber sido del terror. ¿Ya? El haka hoy día es inmensamente famoso, particularmente por los All Blacks, o sea, por el rugby. ¿Ya? Es más, si ahí hay un punto muy interesante que yo he hecho hartas vueltas respecto a que el haka siempre fue una danza guerrera muy digna, pero que habría quedado básicamente en el olvido si no hubiese sido por esta mixtura entre los nativos de Nueva Zelanda, los maorí, y los anglosajones que van a llegar y van a traer el rugby. El rugby va a permitir que el haka se convierta en un emblema. Entonces, la mixtura no solo es quitar, ya no solo es, en el fondo, es mezclar y dar incluso mayor riqueza. Ahí, por eso puse al lomo, digamos, y el haka con los All Blacks. Los All Blacks son, es más, yo creo que los All Blacks ganan precisamente porque tienen el haka. Así que Cook va a presenciar el primer haka, que va a aterrar a muchos, de hecho se va a producir un altercado, uno de los maorí va a terminar muerto en la playa, el capitán Cook va a detener esta situación, se va a sacar la chaqueta y lo va a tapar, lo que va a mostrar sin que se entiendan los idiomas que hay una deferencia para el otro, y eso va a permitir que finalmente, en vez de que estos se hayan enfrentado, y obviamente entendamos que los ingleses tenían armamento, digamos, de pólvora, los nativos no, y por lo tanto se produzca un intercambio y finalmente el capitán Cook pueda quedarse en Nueva Zelanda en paz. Y aquí es donde el capitán Cook se va a dar cuenta que Tupaya entiende lo que hablan ellos, y ahí en el fondo se va a generar, y Tupaya va a ser clave porque va a permitir poder en el fondo entrar en diálogo ya con ellos. ¿Ya? Y ahí es donde el capitán Cook, claro, dice él mismo en su diario, ¿ya? Cuando mataron en el fondo a Terakau, cuando en el fondo sacó, cuando amenazó y dispararon, en el fondo dice no iba a quedarme parado y dejar que mataran a mis hombres y a mí, y luego le rinde el respeto sacándose la chaqueta y tomando esa actitud. Y aquí se van a quedar en Nueva Zelanda a largo tiempo. Sidney Parkinson está, Sidney Parkinson está absolutamente emocionado con lo que ve, va a hacer los dibujos más increíbles. Estos son los dibujos precisamente de este primer viaje, que evidentemente les va a impresionar los tipos humanos. Van a ver, todo es exótico, las personas son exóticas, las plantas son exóticas, los tatuajes, miren aquí por favor Sidney Parkinson cómo se detiene en los diseños de los tatuajes, ¿ya? Porque evidentemente esto le va a llamar muchísimo la atención. Entonces aquí es explorar, es descubrir, es retratar, porque todo esto había que llegar a contarlo, ¿ya? De hecho, van a denominar el lugar donde van a llevarlo, van a denominar Poverty Bay, porque no hay nada, ¿ya? Entonces esto es el dibujo desde, en el fondo, Poverty Bay, y obviamente también toda la exploración, porque el capitán Cook se va a dedicar, como era su costumbre, de llegar a este lugar y darle la vuelta completa y se va a quedar largo tiempo porque va a hacer los mapas, ¿ya? Y por lo tanto, aquí Tupaya va a ser clave para poder tratar con los nativos, ya sabían, van a ir dando la vuelta a la isla completa, ¿ya? De hecho, la va a conocer tremendamente bien, van a ir haciendo todos los dibujos y además van a ir registrando las costumbres de la zona. Y ahí el capitán Cook va a hacer todo el mapa
de Nueva Zelanda. Y además va a ser una acción impresionante. Aquí está todo el viaje que va a hacer, aquí está toda la embarcación, todo el viaje y cómo hace en el fondo, digamos, el mapa de las dos islas. Se da cuenta que son dos islas, no una. Va a tomar posesión de Nueva Zelanda para la corona inglesa. Y por lo tanto va a aprobar, al darle la vuelta al mapa, digamos, y crear el mapa completo, de que esto no era el continente del sur. Recordemos que el capitán Cook creía que el continente del sur no existía. Así que bueno, Nueva Zelanda está presente el capitán Cook en forma, es más, Nueva Zelanda speak English, porque el capitán Cook va a tomar posesión. Entonces aquí el viaje, que aquí lo simplifico, en la vuelta que va a dar, finalmente cuando prueba que esto no es el continente del sur, tenía que seguir con su mandato, y por lo tanto va a navegar, no va a llegar a Tasmania, sino que va a llegar más arriba, ¿ya? Y por lo tanto va a llegar a lo que en el fondo ya habían llegado los holandeses, esta Nueva Holanda, donde no se habían quedado. Los holandeses, recordemos que buscaban lugares para reabastecerse principalmente, porque su interés era el comercio con Oriente. Entonces va a empezar a explorar lo que son las costas de Australia, ya van a llegar a este lugar donde está Sydney hoy día, que lo van a bautizar como Botany Bay. Y Botany Bay porque aquí Joseph Banks se volvió loco, no lo podía creer. O sea, aquí habían especies que nunca habían visto. O sea, pensemos que de partida viene eucalipto. Nosotros estamos acostumbrados a los eucaliptos, pero los eucaliptos los van a encontrar aquí, que se van a dar muy bien en todas partes y por eso está lleno de eucaliptos en Chile, pero no, son de aquí. Entonces, va a estar fascinado no solo con las plantas, con las flores, y posteriormente también con los animales, con los insectos. Entonces, aquí lo van a ilustrar, obviamente después se van a reír muchísimo de Banks, y sobre todo la prensa, porque todavía están en el viaje, pero cuando vuelvan del viaje, él va a publicar todo esto, estos son los dibujos. Al pobre Sidney Parkinson no daba abasto, porque le tiene que haber sacado, esta es una protea, entonces, dibújame esto otro. De hecho, posteriormente Banks va a publicar, en el fondo, va a publicar este Florilegium, donde en el fondo va a hablar de todas estas flores del Pacífico. O sea, el primero en catalogar especies botánicas va a ser precisamente Banks. Y estos son los dibujos de este viaje, que son increíbles, o sea, realmente una dedicación total, ¿ya? Y ahí está el Florilegium, que también Australia le hace homenaje no solamente a James Cook, sino que a Banks. Y posteriormente, cuando ya vuelven y él publica toda esta investigación, va a hacer, este es el dibujo que le van a hacer a Banks, que lo van a dibujar como una mariposita, ¿ya? Que además, como recordemos que era millonario, y finalmente su afán científico que había comenzado amateur va a ir teniendo frutos y va a terminar siendo parte de la Royal Society, un hombre importante en todo lo que va a ser, y de hecho una eminencia a nivel mundial en todo lo que es botánica. ¿Ya? Ahí está precisamente el capitán Cook, que yo se lo había mostrado al comienzo, pero este es un cuadro que se va a hacer después del primer viaje, no antes. ¿Ya? De hecho, cuando vuelvan, Banks era el más elogiado, mucho más que el capitán Cook, porque Banks era mucho más importante que el capitán Cook. Ahora, cuando llegan a Botany Bay, esto va a ser muy importante porque también, aparte del fanatismo de Banks, buscando especies, va a tomar el capitán Cook también posesión de esos territorios, y posteriormente vamos a ver que el gobierno británico va a ver una utilidad en esto. Y una de las cosas que va a suceder posteriormente, durante el siglo XIX, es que las cárceles estaban llenas en Inglaterra, y habían incursionado con unas cárceles que eran embarcaciones. Entonces las ponían afuera, estos barcos donde tenían prisiones en el agua, literalmente. Y como no daban abasto, y si uno piensa en las prisiones en el agua, aparecen incluso en Charles Dickens, en The Great Expectations, cuando comienza, es un preso de una embarcación que está en el agua que se arrancan dos presos, de hecho. Y así parte la historia. Pero además después, posteriormente, en el fondo, muestra cómo en David Copperfield, por ejemplo, y esto ya en el siglo XIX, obviamente, que el malo de la obra, que es Uriah Heep, después de estafar y que se encuentra todos sus crímenes, lo mandan preso a Australia. Australia se va a convertir y va a iniciar como una colonia de presos, y que posteriormente estos presos que van a llegar se les va a dar una oportunidad y se va a permitir
en el fondo crear algo diferente, y por eso mismo ya en la época de Dickens los presos los siguen mandando, pero no solo los presos, sino que varios personajes que se redimen y que tienen una segunda oportunidad también van a Australia. Entonces, Australia va a ser un lugar importante, que el que abre la puerta a eso va a ser el Capitán Cook. Ahora va a partir desde el sur y va a ir hacia el norte navegando por la costa. Lo que hoy día nosotros sabemos, y sabemos muy bien, pero el Capitán Cook no tenía cómo saber, que toda la zona norte del fondo de la Golden Coast es una zona donde está lleno de arrecifes de coral, ¿ya? Y por lo tanto una zona muy compleja para navegar. El Capitán Cook no tenía cómo saberlo, estaba haciendo todas estos mapas, mapeando y además midiendo los fondos, porque no eran solamente los mapas de la costa, sino que también los mapas que permitieran posteriores, digamos, viajes de exploración, pero la gran barrera de coral van a pasar y el barco se va a dañar por abajo terriblemente. De hecho, van a sacar vela, lo van a poner por debajo, pero finalmente no van a poder dar la vuelta y van a tener que instalarse aquí. ¿Ya? En el fondo no van a poder llegar y se van a instalar en un lugar donde entraba una entrada de agua. En el norte no había ni siquiera población, y la idea era tratar de reparar el barco, ¿ya? Y por lo tanto esto no era algo fácil. Ahí también está el Capitán Cook, en todos estos lugares donde se quedó va a estar el Capitán Cook. Ahí está el momento en que se produce digamos, el accidente, y posteriormente van a arrastrar el barco hacia la costa para poder, en el fondo, lo que se va a hacer llamado el Endeavour River, o sea, el río del Endeavour, que era la embarcación, y tenían que repararlo. ¿Ya? Y por lo tanto aquí se van a quedar largo tiempo, porque tenían que buscar maderas, tenían que en el fondo poder repararlo, buscar alimento. De hecho al principio no se van a encontrar con población para nada, ¿ya? Pero van a tener que empezar a explorar. Y en esa exploración se van a encontrar, y estos son los dibujos de Sidney Parsons, por primera vez con canguro, que la verdad es que la impresión tiene que haber sido no menor, porque el canguro es un animal muy extraño, hay que decirlo de todas maneras. Nunca habían visto un canguro. Así están los dibujos de Sidney Parsons, que van a mostrar también en el fondo este canguro, y también van a encontrar población que van a lograr comunicarse. Recordemos que tienen a Tupaya, y por lo tanto, aquí están todos los dibujos de Sidney Parsons que muestran las embarcaciones y que básicamente van a lograr, y esto es un bordado hecho, y que obviamente muestra a Sidney Parsons, pues Sidney Parsons que va a estar fascinado dibujando, y aquí están los dibujos también, podríamos decir, de Banks. Aquí está Banks, está el Capitán Cook y está Sidney Parkinson, que evidentemente son importantes en el descubrimiento, en el mostrar este mundo hacia afuera. Finalmente van a poder reparar la embarcación y van a poder partir, pero después de varios meses. O sea, pensemos que cada una de estas quedadas, porque cuando nosotros hicimos Nueva Zelanda y se quedó un rato, se quedó mucho rato, porque poder hacer los mapas completos implica mucho tiempo, ¿ya? Y va a reclamar también Nueva Holanda para la corona inglesa. Así que va a reclamar Nueva Zelanda y lo que va a hacer en el fondo esta Nueva Holanda, que después va a ser conocida como Australia. Y aquí vemos toda la filacteria que tienen que ver con Banks, con Sidney Parkinson, que evidentemente la palabra Sydney es el nombre de la ciudad hoy día y tiene que ver con este hombre que fue el primero que le dio una visión a este mundo, que le habían puesto Botany Bay, pero Botany Bay va a, en el fondo, a ser Sydney, ¿ya? Y aquí vemos que obviamente Australia también va a pasar a ser parte. Y aquí van a tener problemas, porque no solo el problema que se les echó a perder el barco y que lo tuvieron que arreglar, sino que necesitaban alimento, iban a parar en la colonia holandesa, que yo ya se los mencioné cuando hablamos de la VOC de Batavia. Batavia en el fondo es Yakarta, y hoy día, y al lado una parte de lo que es Yakarta hoy día, y van a llegar a Batavia, que era una colonia tremendamente avanzada, estas ciudades holandesas planificadas, perfectas, y ahí van a abastecerse y se van a quedar
un buen tiempo, pero va a golpear la peste cuando estaban en Batavia, y así como no se habían enfermado en el viaje y no se había muerto ningún marinero, en Batavia se van a infectar de la peste y van a morir varios. De hecho, también se va a morir Tupaya, este amigo, digamos, de Tahiti, se va a morir aquí, y se va a morir también Sidney Parkinson, de hecho. ¿Ya? De hecho, van a volver finalmente al barco, varios habían muerto, pero varios en el fondo se van a embarcar, y el problema va a ser que en la embarcación el agua que llevaban estaba contaminada, por lo tanto se van a seguir enfermando. El viaje de vuelta va a ser un horror, y ahí en la embarcación va a morir Sidney Parkinson, que tenía 25 años. Así que el dibujante de todos los dibujos maravillosos de Joseph Banks y de este primer viaje va a morir de vuelta en el trayecto final, no va a dar la vuelta al mundo. También va a morir el astrónomo que llevaban. Acuérdense que al principio en la primera misión era medir la alineación de Venus, y se va a morir un tercio de la tripulación. Así que van a llegar bastante afectados de vuelta pasando por Cape Town, donde van a reabastecerse y finalmente van a volver cuando ven finalmente el 12 de julio de 1771. Habían salido en 1668, o sea, se demoraron 3 años. ¿Ya? Esto es como que le dijo a su mujer, voy y vuelvo, pero no fue tan rápido, ¿ya? Definitivamente. Cuando vieron las costas de Dover, ya la emoción era total. Van a ir directo, de hecho, aquí el capitán Cook va directo al almirantazgo y no va a ver a su mujer, ¿ya? Y de hecho, eso va a ser una de las cosas que Elizabeth no le va a perdonar, porque mientras él se fue, sus hijos, de hecho, 2 de sus hijos, que ya había alcanzado a tener, o sea, se casaron, se quedó esperando guagua, tuvo los hijos, él se fue y volvió, y 2 de sus hijos habían muerto, pero él se va directo al almirantazgo. Por lo tanto, cuando vemos a esa mujer que quemó las cartas, tenía alguna razón para haber quemado las cartas. ¿Ya? No está muy contenta de la actitud. Y Joseph Banks va a volver y se va a convertir en la estrella. El rey Jorge III, en el fondo, va a estar encantado con este viaje. De hecho, le va a ofrecer a Joseph Banks 2 barcos para que vaya a hacer otra expedición. El capitán Cook estaba impresionado porque Banks en realidad, claro, era un hombre importante, pero no era el que tenía necesariamente la expertise, menos en navegación. O sea, porque Banks además quería hacer otro viaje, pero había encontrado que el camarote que había tenido en el primer viaje, que era el camarote del capitán, y que el capitán Cook dormía en un camarote menor, era muy pequeño, y por lo tanto le va a empezar a poner condiciones al rey. Ya, perfecto, yo viajo, pero se va a hacer en el fondo una embarcación que tenga otro piso, porque yo quiero un camarote más amplio. Ya, lo que no era viable en la parte técnica, porque eso implicaba que el barco iba a pesar mucho, pero Banks estaba en esa. Cook va a ser ascendido, ¿ya? En el fondo se lo va a considerar héroe, ¿ya? Y de hecho Cook va a ser muy humilde, porque cuando ve que Banks tiene el financiamiento, él va a ir donde Joseph Banks, le va a dar las gracias por haberlo acompañado, y le va a plantear humildemente que él feliz lo acompañaría. Y pues, Joseph Banks no entendía de barcos, de botánica, sí, ¿ya? Y Banks empieza a exigir una serie de comodidades, y de poco a poco, finalmente, entre que el capitán Cook ya se había subido, Joseph Banks finalmente decide bajarse y procesar el material que había traído en vez de viajar otro viaje. La verdad es que otros 3 años en una embarcación no muy cómoda no le parecían una buena idea, y por lo tanto finalmente el capitán Cook, en forma astuta, va a lograr que estos 2 barcos que ya estaban financiados se le pasen a él en vez de a Banks. Así que así va a partir su segundo viaje. O sea, llegó en 1770, es el mismo año, 71, es el 1771, ese mismo año va a partir. Así que después de que se enteró que se habían muerto sus hijos, Elizabeth, que debe haber estado un poco que lo perdono, que no lo perdono, se va de nuevo. Es como, y él le va a decir, bueno, pero es que este viaje sí nos va a catapultar y con esto vamos a poder vivir tranquilos, en fin, para el resto de nuestras vidas, vamos a tener una pensión, ya, bueno, ya. Y va a partir en una nueva embarcación, 2 embarcaciones, 2 capitanes. El capitán Cook va a manejar el Resolution, que va a ser su segunda embarcación, y Tobias Furneaux, que tenía 36 años, va a ser el capitán del Adventure. Así que el segundo viaje va al Resolution con el Adventure, y van a partir
obviamente, es más, antes de partir, el capitán Cook se preocupa de tener muy buenos instrumentos, va a ir, en el fondo aquí está el Hospital Naval de Greenwich, edificación construida por el propio Christopher Wren, y va a ir a visitar también, en el fondo, la zona de Greenwich, donde está todo lo que es el mundo de la Royal Society, para hacerse de los instrumentos necesarios, ¿ya? Y de hecho le va a pedir a un relojero, que era John Harrison, que le fabrique un instrumento que le permita hacer mejores mapas, poder medir mejor, ¿ya? Y por lo tanto se va a ir con instrumentos nuevos que le van a permitir, en el fondo, poder hacer estas mediciones. Este segundo viaje iba de inmediato con busque el continente del sur. Así que van a partir en el viaje yendo hacia el sur, van a llegar cerca de los hielos, más cerca que nadie. ¿Ya? De hecho, ya vimos que Sidney Parkinson se había muerto, por lo tanto el dibujante del segundo viaje va a ser William Hodge, que va a ser un gran artista, que obviamente va a mostrarnos todo lo que va a ser este viaje. Van a llegar con estas dos embarcaciones muy cerca de lo que es la Antártica, no van a alcanzar a llegar a la Antártica. De hecho, acuérdense que el capitán Cook creía que esto no existía. Obviamente aquí están los registros de, en el fondo, este intento de acercarse, y se van a encontrar ya con los hielos, y va a llegar un minuto en que no van a poder básicamente seguir avanzando. Entonces, todos estos dibujos que tienen los icebergs, los hielos, que muestran en el fondo este intento primero de avanzar precisamente hacia el sur. A.N. Wilson es un muy buen autor, súper recomendable, que ha escrito mucho, sobre todo sobre el siglo XIX, pero también ha incursionado con los Edvarians y, por lo visto, también, como ven aquí, con el siglo XVIII. Va a escribir sobre el Resolution, ya que es una novela, de hecho, precisamente sobre este segundo viaje. ¿Ya? Entonces, después de que van hacia el sur y que no pueden llegar porque llegaron a los hielos, van a volver a Nueva Zelanda, ¿ya? Que va a ser un lugar donde precisamente otra vez el capitán Cook va a estar preocupado de los comportamientos licenciosos de la tripulación. Él tenía una actitud más bien puritana, y mientras que el Resolution no va a tener escorbuto, el Adventure sí va a tener escorbuto. O sea, Fournet va a demostrar que no tiene un buen manejo en ese sentido con la tripulación. Entonces van a volver a estar en Tahití. Aquí está en Tahití, que de hecho los dibujos, los cuadros, porque eso ya son cuadros de Hodges, son mucho más acabados. No solo después se van a convertir en cuadros, sino que también en ilustraciones que se van a hacer grabados, y aquí básicamente van a presenciar sacrificios humanos. Y también una serie de rituales que Hodges se va a preocupar de pintarlo. Y nuevamente, así como la vez pasada habían llevado a Tupaya, esta vez van a llevar a un nativo que se llama Omai, ¿ya? Y Omai va a partir, en el fondo, en la embarcación del Adventure, se va a ir con Fournet, y aquí habían quedado, básicamente, de Tahití, partir nuevamente para poder, en el fondo, encontrarse en Nueva Zelanda. Esa era la idea. Las dos embarcaciones aquí no tenían WhatsApp, no tenían cómo estar comunicados, por lo tanto, la orden era: nos vamos a encontrar en tal lugar, el que llegue primero tiene que esperarse una cierta cantidad de días, y posteriormente juntos vamos a ir nuevamente hacia el sur. Usaron los mapas de Tupaya, y por lo tanto encuentra varias de las islas referidas. Recordémonos que él era bien amigo de Tupaya, va a volver a Nueva Zelanda, y precisamente aquí, en el fondo, en el paso de la reina Charlotte, como lo van a denominar, ahí va a esperar a Fourneau. Va a llegar primero el capitán Cook, Fourneau se va a demorar en llegar, va a pasar una semana, Fourneau no va a llegar, y por lo tanto, después de que esperó, en el fondo, más semanas, esperó casi un mes, decidió seguir hacia el sur sin encontrarse con Fourneau, ¿ya? Y por lo tanto, aquí tenemos los dibujos, ¿ya? Va a irse hacia el sur, Fourneau va a llegar, pero va a llegar después. Se da cuenta que ya el capitán Cook
no estaba, no es como que te encuentro en un lugar, no lo va a encontrar, va a tratar de aprovisionarse, se va a bajar en una de las islas más abajo y se va a producir un enfrentamiento, ya donde de hecho varios marineros van a morir atacados por la población nativa, con lo que Fourneau va a quedar escandalizado, va a tomar en el fondo a Omai con quien estaba, ¿ya? Y se va a ir de vuelta a Inglaterra. Así que Omai va a llegar antes que el capitán Cook, junto con Fourneau, de vuelta a Inglaterra. Aquí vemos la entrada pública de Fourneau con Omai, ¿ya? Que va a llegar en el fondo como el primer habitante de Tahití que llega al Reino Unido, va a aparecer en toda la prensa. Aquí puse varios recortes genial que hablan de este Otaiti, ¿no es cierto?, que llega a la corte y que efectivamente hablan de su comportamiento, que además estuvo con el rey, lo van a invitar a todas partes, a todas las casas, esto es lo más exótico que podía existir. De hecho, Omai se va a convertir en celebridad. Sir Joshua Reynolds, que vamos a hablar de él cuando hablemos de la pintura y de todo lo que es el academicismo, vamos a hablar de Gainsborough y de Reynolds, lo va a pintar. ¿Ya? O sea, Omai era the celebrity around the world. De hecho, lo van a invitar a tomar té a todos los lugares aquí, para que vean, el 2 de agosto del 74, ya aparece que se lo presentaron al rey, ya, y posteriormente también en el fondo que en el fondo habría ido acompañado por el señor Banks, ya, y obviamente lo invitaron aquí también a tomar té el 22 de agosto, o sea, todo esto va a ser absolutamente noticia. Y vamos a ver que van a aparecer aquí, como ven, un libro donde habla precisamente de esta figura, Omai, que se va a convertir en celebrity en Inglaterra. Mientras tanto, el capitán Cook había partido y va a ir hacia el sur, en el Resolution, y va a llegar lo más lejos que pudo. De hecho, posteriormente Coleridge, cuando escribe la rima del viejo marinero, que es uno de sus poemas más emblemáticos y habla del albatros que se aparece y que cuenta precisamente este avance en los hielos, se habría inspirado en el diario del capitán Cook para poder escribir esa poesía. ¿Ya? Y efectivamente aquí está lo que dice el propio Coleridge, dice, the ice was here, the ice was there, the ice was all around, I cracked and rolled and hold, like noises in the sound. Evidentemente va a llegar un momento en que no pueden seguir avanzando, porque el hielo estaba ahí, las posibilidades de que la embarcación pudiese quedar atrapada era posibilidad real. Van a llegar al 75, al 71 grados sur, ¿ya? Y de hecho, en un momento, uno de los marineros, que va a ser George Vancouver, de hecho, que viajó con él, se va a poner en el mástil, simplemente, digamos, en la proa, simplemente para decir que fue el hombre que llegó más al sur, porque el barco ya no podía seguir, pero no llegaron a tocar tierra, por lo tanto no llegó a probar el continente del sur. Así que van a volver a Nueva Zelanda, que era como el centro de operaciones, por eso dije que vuelve muchas veces a Nueva Zelanda, luego va a dar la vuelta, nuevamente van a pasar la Navidad en la Tierra del Fuego, 1774, ya, aquí es la vista de la Navidad, precisamente, y van a ir volviendo, van a pasar por las islas Georgia, y finalmente dando toda esta vuelta, ¿no es cierto?, van a terminar volviendo. Así que el segundo viaje, aquí lo podemos ver, lo cerca que estuvieron. Esta es la Antártica. O sea, en la primera pasada llegaron cerca, van a haber puros intentos, porque no van a llegar, van a seguir avanzando, va a volver a bajar, va a seguir dando la vuelta, aquí es donde llegaron a Nueva Zelanda, y aquí estuvieron súper cerca, muy cerca, y no llegaron. ¿Ya? Así que no pudo tocar la tierra, ¿ya? O sea, estuvo tremendamente cerca. Ahí está el mapa de precisamente, no podían saber cuál era el fin. Así que finalmente van a llegar de esta nueva vuelta al mundo, así que se va a entrevistar en Greenwich, ya va a ir primero también al hospital, después de este largo viaje, va a llegar en 1775, así que 4 años después, pobre mujer, ¿ya? Ahí está precisamente en el fondo, este es el retrato que le hace William Hodge, el mismo dibujante, al capitán Cook.
Así que el capitán Cook ahora tenía en el fondo queda en la hospedería de Greenwich, queda como reserva, estaba listo, tenía un sueldo permanente, había cumplido con lo que le había dicho Elizabeth, ahora tenía un sueldo, estaba listo, ya no tenía que viajar más, estaban asegurados de por vida, todavía le quedaban algunos hijos, ¿ya? Después no le va a quedar ninguno, pero no lo va a saber, ¿ya? Entonces, efectivamente, aquí había un tema, el comercio había crecido, particularmente Inglaterra se había convertido en una nación que tomaba té. El té era algo que se había realmente impuesto, había sido fomentado de parte del mismo Estado porque era para reemplazar el alcohol, el puritanismo propio de los británicos, había fomentado el té para reemplazar el alcohol, que es un depresor, por en el fondo esto que activa. El té era una buena costumbre y el té iba de la mano, obviamente, con muchas cosas, con cosas que requería el comercio. No solo el té mismo, sino que también la creación de la porcelana. Aquí explica la figura del propio Wedgwood, que yo ya se los había comentado, que va a empezar a hacer porcelana precisamente en este tiempo, que va acompañado del modo de los ingleses de tomar té. No toman igual los chinos el té como lo toman los británicos. Y por lo tanto, en esta sociedad de consumo que se va a ir generando, no solamente va a ser el té, que ya se había impuesto, sino que no solamente también las especies que ayudan a preservar los alimentos, sino que también en esta sociedad que va teniendo cada vez más bienestar, la moda y principalmente podríamos decir también la seda, ¿ya? Y todo eso era un comercio que venía del Oriente. Si bien ya venían comerciando del Oriente hace mucho rato, para llegar a la India, donde estaban muchas de las cosas, y para llegar a China, donde estaban muchas de las otras, tenían que usar la ruta del camino primero de los portugueses, pagar en Cape Town a los holandeses, que era una colonia holandesa, el Cabo había sido tomado por los holandeses, aunque habían llegado los portugueses primero, pero Ciudad del Cabo era una fundación holandesa para abastecer a los barcos de la BOC, y luego tenían que ir pagando y aumentando el precio, digamos, del control de las rutas comerciales. Estas rutas tenían nombre, tenían dueño, y por lo tanto van a plantear, y los ingleses venían hace rato, ojo que los holandeses lo habían hecho antes, pero finalmente habían logrado tomar gran parte del camino de los holandeses, van a tratar de plantearse la idea, había una necesidad de buscar un camino que fuera directo, que no tuvieran que pagar, y aparecía esta idea de que por el norte tenía que haber un camino, y por lo tanto dar la vuelta por el norte y apropiarse de esa ruta. Y por lo tanto van, esta idea política que estaba sobre la mesa, van a hacer un almuerzo. Aquí estaba Hugh Palliser, que era en el fondo el contralor del almirantazgo. Estaba el cuarto Earl of Sandwich, que va a ser quien va a financiar, y por eso está un hombre importante que va a pasar a la historia por muchas cosas, pero precisamente aquí ellos sabían que la persona adecuada para hacer esa búsqueda era el capitán Cook. El problema es que el capitán Cook estaba retirado y ellos no podían proponerle al capitán Cook un tercer viaje. Y entonces lo invitan a almorzar. Y en este almuerzo le comienzan a preguntar por su experiencia y por si, miren, nosotros tenemos esta misión tan importante, le cuentan todo esto y le dicen, usted que conoce, ¿nos podría recomendar algún capitán? Y el capitán Cook, que lo único que quería era navegar, porque su vida era la navegación. Y en ese sentido Elizabeth tiene razón, el mar estuvo siempre primero que ella, primero que la familia, primero que todo, y eso es cierto. Le van a plantear esta idea. Y el capitán Cook en un minuto que ve esta posibilidad va a plantear, permítanme ofrecerme. Ustedes comprenderán que esa era la idea, o sea, siempre fue la idea que fuese el capitán Cook, pero no podían pedírselo, así que yo mismo asumiré el mando de esta empresa si así se me ordena, ¿ya? Así que salió del retiro y se embarcó. Imagínense después de ese almuerzo cuando llegó donde Elizabeth y le dijo, me voy de nuevo. Esa pobre mujer, yo encuentro que tiene toda la razón de haber quemado todas las cartas, porque en ese minuto esto era lejos el hombre más infeliz, ¿ya? Y obviamente que ya el capitán Cook tenía una fama, y en el fondo él aquí le plantea a Elizabeth que después de este viaje probablemente ya no solo va a tener una pensión, sino que lo van a ennoblecer, ¿ya? Y por lo tanto esto puede ser algo que sea
fantástico. El capitán Cook ya era muy famoso, había publicado todos sus viajes, estos son los libros que habían ya publicado, habían aparecido sobre sus viajes. Era también famoso porque era famoso a su vez Omai. Omai, viviendo en Inglaterra, lo pasó inolvidable ese hombre, o sea, pintado por los más grandes, o sea, no solamente Reynolds, sino que William Parry también lo va a inmortalizar como parte de la sociedad inglesa. Y piensen en Joshua Reynolds, que había pintado a todas estas mujeres, piensen a, no sé, Lady Georgiana, pintada precisamente por Reynolds, el director de la Royal Academy, o sea, un personaje importantísimo, pintando a Omai en estas atmósferas de nubes propiamente tal. Y entonces no podían decir que este viaje era la búsqueda de una nueva ruta. Entonces lo que se va a plantear es que el capitán Cook va a ir de vuelta y que la misión del capitán Cook era devolver a Omai. Y obviamente Omai va a servir en el fondo para esto, y aquí está la idea de que se va a despedir del rey, ¿viste? Se va en el fondo del reino a despedirse y parte ahora en el último viaje el capitán Cook, ¿ya? Que va a ir nuevamente, aquí tenemos el Resolution y el Discovery, van a ser los barcos que van a partir, él va a comandar el Resolution y este va a ser el último, y como dice aquí Peter Octon, The Fatal Voyage, ya el último viaje. Va a partir con él también George Vancouver, que ya había ido con él en el viaje segundo, y este va a ser un viaje de exploración y la idea era descubrimiento, que de hecho aquí van a haber personajes que habían viajado también en otros antes, como va a ser el caso de que va a inspirar posteriormente lo que es el motín del Bounty, que digamos, era uno de los tripulantes había estado precisamente en ese viaje. Así que varios marineros experimentados van a partir con el capitán Cook desde Plymouth, ¿ya? Y la idea ahora era encontrar el paso por el norte, que no van a llegar para nada tan cerca. Van a partir nuevamente, en el fondo van a ir a dejar a Omai, van a partir por Nueva Zelanda, por ese lado se van a ir, y en el fondo aquí el capitán Cook ya no tenía el mismo genio, probablemente, principalmente estaba cansado, yo creo que probablemente también estaba algo enfermo, que va a hacer que tenga un liderazgo mucho menos templado, toda la mesura que había tenido en los viajes anteriores, este tercer viaje va a tener varios descalabros que van a ser complicados y de hecho eso mismo lo va a terminar llevando a su muerte, va a tener varios momentos de ira y descontrol que nunca tuvo en los viajes anteriores. Entonces aquí nuevamente ahora John Weber va a ir de dibujante, van a ir en el fondo hacia Tahití, ¿ya? Y su actitud, su personalidad va a estar bastante complicada. Van a llevar a Omai de vuelta. De hecho, la historia de Omai es bien triste porque Omai va a volver a Tahití, se va a enfermar y al poco tiempo se muere. Así que no pudo contarle a nadie toda su experiencia, que debe haber pasado inolvidable. Yo creo que debe haber tenido una vida bastante licenciosa, de todas maneras. Ya, se va a enfermar y se va a morir. Bueno, aquí están en Tahití las dos embarcaciones, el Resolution y el Discovery, la vista desde Tahití, de ahí van a seguir por Isla de Pascua, aquí van a pasar y van a ver los Moai. El capitán Cook no se llevó el Moai, así que no fue él el que se llevó el Moai que está ahí, pero sí los vieron y obviamente supieron que esto estaba, eso va a ser posterior, pero aquí vemos las ilustraciones, así que pueden haber dejado más de algo, aquí lo vemos en la vida licenciosa que tenían todos los marineros, así que descendencia pueden haber dejado por ahí también, ¿ya? De todas maneras. ¿Ya? Aquí vemos todos los dibujos, que también es la propio de todos estos viajes, ya van a ir avanzando, van a llegar a lo que van a llamar Nueva Albión, que es la parte en el fondo hacia el norte en Canadá. Van a explorar parte del territorio y aquí esto va a ser la primera incursión de Vancouver en esta zona, que posteriormente él va a volver en otro viaje de exploración precisamente a esa zona. Van a ir a las Nuevas Hébridas y van a seguir en el fondo avanzando hacia el norte. ¿Ya? Y aquí en el fondo van a llegar incluso hasta la zona de donde está Alaska. Y se van a dar cuenta que los mapas
rusos que llevaban no servían de mucho, y que además los hielos estaban antes, van a tener que cazar morsas para comer, porque en el fondo se van a dar cuenta que tenían que volver a algún lugar donde pudieran reabastecerse antes de pensar entrar en los hielos para poder encontrar el paso por el norte. ¿Ya? Así que efectivamente aquí no la van a pasar muy bien, se van a dar cuenta que los hielos están mucho más cerca de lo que ellos pensaban y por lo tanto se van a frenar por el hielo, y van a tener que volver a buscar dónde abastecerse. ¿Ya? Y aquí van a llegar y van a llegar a Hawái, va a ser el primero en llegar a Hawái, que no lo podía creer, y por eso le va a poner las Islas Sandwich. Recordemos que el Isle of Sandwich era el que financiaba esto, y al llegar a Hawái definitivamente van a creer que llegaron al paraíso. Yo tengo que decir que yo he estado en Hawái y sin duda la gente buena cuando se muere se va a Hawái, así de definitivo. ¿Ya? En estas Islas Sandwich van a llegar, además los van a recibir muy amablemente, los van a abastecer, los van digamos, a ayudar, los van a tratar fantástico, y el capitán Cook va a quedar tremendamente agradecido. ¿Ya? Aquí van a llegar a la zona de Kauai. De hecho, en toda esta zona y en Hawái hay varias, digamos, presencia del capitán Cook donde estuvo, pero también donde posteriormente también va a morir. O sea, Hawái es parte de, digamos, de esta historia. Van a recorrer hasta la zona de Waimea, donde también van a dibujar. Aquí vemos en el fondo estos dibujos, y finalmente, una vez que ya habían logrado abastecerse con los alimentos en Hawái, que habían sido tan encantadores, esta gente habían sido tan amables, van a poder partir. Estos son todos los dibujos, las acuarelas de esta zona. Aquí vemos también en el fondo lo que van a ver de las costumbres, de la gente, de cómo los trataron como si fueran en el fondo una autoridad importante. ¿Ya? Aquí vemos precisamente a los ingleses con los nativos, y finalmente van a partir. Y van a partir nuevamente dejando Hawái atrás, y me quedo ahí, perdón, se les va a romper uno de los mástiles mayores. Por lo tanto, van a decidir volver atrás, volver a Hawái para poder arreglar el mástil, pero parece que la vuelta a los nativos no les pareció. Los habían atendido muy bien, pero los habían atendido muy bien para que se fueran, no para que volvieran. Pero además el capitán Cook, que tenía estos abscesos de ira, en un momento va a pedir más alimentos, va a pedir la ayuda. Parece que no les van a responder de un modo tan amable, y esto va a hacer que haya un enfrentamiento, y finalmente el capitán Cook va a resultar muerto en la playa. Así que esa vuelta a Hawái, y este último viaje, que no va a alcanzar ni siquiera a entrar en la búsqueda del norte, va a encontrar la muerte. Este es un cuadro de Zoffany que va a pintar posteriormente de la muerte del capitán Cook en Hawái. ¿Ya? Así que ahí está representado múltiples veces esta muerte del capitán Cook. Ahí está precisamente, muere el 14 de febrero, el Día del Amor. Aquí, cerca de este lugar, murió el capitán Cook. El viaje lo van a continuar, van a volver. De hecho se van a demorar harto tiempo, o sea, nadie se enteró de la muerte del capitán Cook, sino hasta que la expedición regresa. ¿Ya? Y precisamente aquí va a estar finalmente la noticia de la muerte del capitán Cook, que va a llegar de vuelta con su tripulación, y aquí va a aparecer precisamente esa noticia de que finalmente el capitán Cook murió. Bueno, va a ser homenajeado porque en el fondo va a recibir los honores. Ciertamente Elizabeth va a recibir los honores, pero no va a volver su marido. Va a terminar Elizabeth enterrando al resto de sus hijos y quedándose sola, y con toda la ira en el alma, obvio, va a quemar todas las cartas. Yo al menos no la juzgo para nada por su acción. Históricamente nos quitó una dimensión de este hombre, pero una dimensión probablemente que en sus prioridades para él el mar era lo más importante, y su legado no está precisamente en su familia, que no va a tener descendencia porque se van a morir todos los hijos, sino que precisamente en todo lo que dejó en la búsqueda, en la apertura del comercio, en el conocimiento en el fondo de la diversidad a nivel del mundo, la apertura del mundo. O sea, estos son viajes de descubrimientos, de catalogar, de ordenar. O sea, es parte de esa visión científica, ¿ya? O sea, él y quienes viajaron con él van a ser parte
un poco de esta historia. Y además va a tomar posesión para Gran Bretaña de territorios que van a ser, para el Reino Unido, de territorios que van a ser inmensamente importantes. Va a ser retratado después, homenajeado ya, por distintos lugares. Hoy día, obviamente, tiene el Historical Trust, dice de los lugares donde vivió. Estatuas de él hay en todas partes, incluso en Hawái, Waimea, aquí como pueden ver, en Greenwich, en Londres, yo le mostré varias antes, en Sydney, en Nueva Zelanda, obviamente, ya también en Nueva Zelanda tiene varias, porque en la parte donde va a estar el Endeavour River también va a haber una. Hoy día todo el revisionismo histórico también lo ha atacado, ya esta idea de ajustar el presente al pasado, y es más, lo van a rayar, no pride, genocidio, esas cosas que son absolutamente ridículas, porque junto con, ayer tuve un entrevistado en Contexto que me encantó, que dijo que citó a un autor donde él plantea que cuando uno se enfrenta al pasado, tiene que tener dos filtros, un filtro de, en el fondo, agradecimiento, y otro que puede ser, en el fondo, arrepentimiento, pero no puede ser que uno prime el arrepentimiento sobre la gratitud. Y el mundo de hoy y el mundo globalizado, a todos aquellos que les gusta el comercio, que les gusta la apertura, aquellos incluso en Nueva Zelanda, en Australia, que rayaron todo esto, son lo que son, hablan el idioma que hablan gracias a este hombre. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo porque somos el presente por el pasado. Y el capitán Cook simplemente exploró. Exploró, viajó, abrió el comercio, contactó sin duda el mundo, iba a estar contactado de algún modo u otro. Y la riqueza de la diversidad es precisamente el poder establecer los puentes. Los diarios del Capitán Cook, como pueden ver, es bastante larga su obra. Van a ser publicados, republicados en forma constante. Bueno, de él se ha escrito bastante, se han hecho varios documentales también. No hay, no hay una película propiamente tal, como tal, hay documentales, este es súper bueno, la de la Vanessa Collingridge, que también es una de sus biógrafas, que hace también el viaje, ¿ya? Esos biógrafos que hacen los viajes, ¿ya? Un poco para vivir esa experiencia. Yo la verdad es que feliz escribo el libro, pero el viaje, y menos en una embarcación como esa, no sé si estaría dispuesta a hacerlo. Así que hay montones de biografías. Es una historia de aventura, una historia de encuentro, que ahí está el de la Vanessa Collingridge, que es la que hace el documental, o sea, hace el libro y también el documental. Y obviamente todo lo que implica esta apertura el Capitán Cook va a ser quien le va a abrir finalmente el camino al triunfo del Imperio Británico en nivel comercial en relación a sus